Un tema sobre el tapete. Parecía que ayer había una solución, pero ¿qué va? Sigue complicándose el tema de las multas por violar el toque de queda, el tema del cobro de dichas multas, su legalidad, en quién se ampara para aplicar esa sanción a personas o empresas que violen el toque de queda. Para dar un poquito de luz sobre el tema, me place muchísimo recibir esta noche al abogado Yuri Rodríguez. Yuri, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, don Roberto. El gusto es mío. Ya, hablemos directo sobre este tema. Vayamos por parte, como Jack el Destripador. ¿El estado de emergencia es legal? Sí, claro, según la ley 21-18, que es la ley sobre estado de emergencias, es efectivamente legal, ¿no? Exacto. El toque de queda, el decretarlo por el presidente, es legal. Sí, claro, sí, la resolución 62-20, que fue mediante la cual el Congreso Nacional enmarcó la legalidad del estado de emergencia, pues incluyó esa prerrogativa para el presidente de la República que consta en suspender algunos derechos como por ejemplo el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Exacto. Te pregunto esto para que la gente entienda que estas dos decisiones que se han tomado a nivel del Congreso y ratificadas o promulgadas por el presidente de la República contan en nuestra Constitución. O sea, no es que se lo inventaron, nadie se inventó esto. Vamos a decretar esto ahora. No, existe. Ahora, he aprendido con ustedes, los abogados, porque no lo soy, que lo que no está en ley es permitido. ¿No es así? Sí, claro, lo que no me es prohibido me es permitido. Sí. Es permitido. Entonces, se supone que cada ley, a la hora de ejecutarse o a la hora del legislador hacerla, debe decir, bueno, esta ley es para esto y debe tener también dentro de sus acápites las sanciones correspondientes para el que viole la ley. ¿No es así? Efectivamente. Hay una máxima de derecho que dice que no hay sanción sin ley previa, ¿no? No se puede tipificar un delito o una acción de infracción frente a la autoridad si una ley previamente no lo establece. El, el decretar el toque de queda que está descrito y consignado en nuestras leyes, tiene esa otra parte, o sea, el toque de queda está descrito y se dice, usted puede aplicar el toque de queda en esta circunstancia y se suspenden estas y estas libertades públicas o derechos fundamentales del ciudadano. Está escrito en letra, en ley, ¿qué pasa con el que violente eso que dispone el toque de queda, las sanciones correspondientes? No hay ninguna sanción, es decir, don Roberto, no hay ninguna ley que establezca, inclusive ninguna resolución del Congreso que establezca una sanción hacia la violación del toque de queda. Por eso lo que la Procuraduría ha hecho, que es una doble falta, porque como órgano persecutor, usted no puede colocar la sanción de la persecución que usted está haciendo, ¿no? Usted está siendo juez y parte en ese escenario. Aparte de eso, la Procuraduría y el Ministerio Público habla del artículo 153 de la Ley 42-01, que es la Ley de Salud de la República Dominicana, y ese artículo dice que efectivamente se colocarán sanciones de hasta 10 salarios mínimos para las personas que violen las prescripciones o que violen más bien los mandamientos del Ministerio de Salud Pública en momentos de excepcionalidad como estos. El artículo 162 remite esas sanciones a los tribunales ordinarios, es decir, llama a la ley ordinaria y la sanción conforme a una ley previa que otorgue esa sanción a una infracción o a un delito, ¿no? Solamente 9 artículos después, la propia ley de salud pública de nuestro país dice cuál es la metodología de aplicación de esas sanciones y por qué se aplicarían y cómo se aplicarían. O sea, Y lo que dice... Yuri, para que la gente entienda, por ejemplo, para Sí, llevarlo, para hacer un paralelo, usted viola la ley de tránsito, y usted sí, se lleva la luz roja o cualquier otra infracción de tránsito, y la ley dice, manda
a que un agente de tránsito, como se llame, le ponga una multa, lo fiscalice, o sea, diga, usted cometió esta infracción de violó este artículo de este código, y usted va ante un juez de tránsito a discutir esa infracción que le pusieron y el juez determinará si lo hizo o no. Eso está escrito. Lo mismo pasa con el que viola la ley de salud, que es a lo que nos remite la Procuraduría General ahora. Correcto. Es lo que nos remite la Procuraduría y dice, no, vamos a actuar en el marco de la ley de salud para imponer estas multas y estas sanciones. Pero es que la ley de salud, lo acaba de decir Yuri, lo que hace es remitirnos al infractor a los tribunales ordinarios. Vamos a leer, don Roberto, para edificar a la ciudadanía, precisamente lo que dice el artículo 162. Dice, las infracciones que se deriven de las violaciones a la presente ley serán de la competencia de los tribunales ordinarios, siguiendo el proceso establecido en el derecho común propio de cada infracción y de acuerdo a su naturaleza. Es decir, ahí lo que está diciendo, lo que usted muy bien refleja con el tema de los tribunales de tránsito, es que, bueno, usted lo coloca en una infracción, pero usted tiene derecho de ir a defenderse. Exacto. Ahora, Yuri. Y hay un principio básico de legalidad, disculpe que lo interrumpa, sí. Hay un principio básico del respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República. Ahora, esto tiene una ñapa importante. Está bien, me detienen porque violé el toque de queda. Porque estoy caminando, porque hay más de 10 personas con las que estoy reunida, dentro de los derechos suspendidos en medio del estado de emergencia. Ahora, cuando llego ante el juez, ¿sobre qué ley, sobre qué base el juez me va a imponer una sanción? Está escrito que si yo salgo caminando en medio de un toque de queda, me tocan 5,000 pesos de multa. Eso está escrito. ¿Qué sanción va a tener que asumir el juez? Es precisamente eso, lo que hay es un vacío legal, don Roberto. Entonces, el juez simplemente lo que tendría que darle la libertad pura y simple, como precisamente establece la resolución 62-20 que enmarcó la legalidad del estado de excepción por el Congreso Nacional de la República. Entonces, el juez lo que debe de hacer es darle la libertad a ese ciudadano o a esa ciudadana. Conozco el caso reciente, me parece que ayer o antes de ayer, de un joven que lo detuvieron y le dijeron el monto de la multa. Él dijo que no tenía dinero, era verdad. Lo llevaron ante un juez después de estar 2 días preso, es decir, 2 noches detenido en un cuartel, y el juez lo descargó de esa multa, ¿no? Pero bueno, claro, ya había pasado 48 horas detenido en un destacamento, ¿no? Simplemente por la violación al toque de queda. Entonces ahí vemos que ese vacío legal solamente se puede subsanar o a través de la promoción de una ley en el Congreso. Si el propio Congreso reformular la resolución 62-20, pues entonces a partir de ahí nosotros pudiéramos decir, bueno, tal ley establece tal sanción para tal acción, ¿no? Y entonces ahí, claro, se puede aplicar de parte del órgano persecutor, pero respetando el debido proceso, remitiéndose a los tribunales ordinarios. Exacto. Entonces, a partir de ahí, entonces sí pudiéramos subsanar ese error. Mientras tanto, lo que se está haciendo no es legal. O sea, para hablarlo en puro castellano, como usted lo ha venido explicando, sí. En buena ley, desde que se impuso el toque de queda el primer día, allá por marzo del 2020, en el gobierno del PLD, y que ha sido continuado en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, tanto el estado de emergencia como el toque de queda, desde ese primer momento, detener a la gente en la calle, montarlo en una camioneta, meterlo en un cuartel o llevarlo a un estadio para que esté ahí 24 horas, eso es ilegal. Así es, don Roberto. Si usted me permite, le leo precisamente lo que establece la resolución 62-20 del Congreso Nacional. Dice que el presidente podrá disponer las restricciones por el tiempo estrictamente necesario a las libertades de tránsito, asociación y reunión. Y también dispuso que ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 constitucional y en el artículo 11 de la ley 21-18, que es sobre los estados de excepción, será objeto de restricción. Es decir, la libertad pura y simple de un transeúnte o de una persona que va en su vehículo, no está suspendido, Están suspendidos precisamente la asociación, la reunión, etcétera. Lo que pueden hacer es dispersarlo,
lo que pueden hacer es mandarlo a sus casas, pero no hay ningún tipo de multa que apliquen en ese sentido, ¿no? O Entonces, sea, por eso en buena ley, Yuri, lo que se impondría, lo digo y con esto no vaya a ser que es me una pase. especie hasta ahora lo que podemos hacer es una especie de exhortación. Lamentablemente, porque sabemos que estamos en una condición de salud crítica. Sin embargo, lo que la ley establece es nada más que una exhortación. O sea, repasando un poquito, hasta el cierre de los gimnasios, por ejemplo, sería ilegal. Mañana un grupo de abogados se convierten con el dueño de un gimnasio, un grupo de dueños o la propia asociación de hoteles y restaurantes de la zona colonial que se han afectado. En parte civil y dicen, vamos a someter un recurso de inconstitucionalidad al cierre de mi negocio. ¿Lo pueden hacer? Bueno, lo que pasa es que en ese caso hay un derecho fundamental a la libre empresa, ¿no? Sin embargo, como ya hemos mencionado, sí se le permite al presidente de la República disponer de las restricciones necesarias en el caso que sea de limitar el derecho a la asociación o a la libre reunión, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en los gimnasios, pues, se presentan una serie de factores que pueden promover los contagios. Es lo que anteriormente había. Ahora, si nos movemos al plano de políticas públicas, los últimos estudios científicos que han salido a finales de diciembre, a mediados de diciembre, comprobaban que en los gimnasios realmente no había tal tasa, ¿no?, de contagios o de probabilidad de contagios. Entonces, ahora legalmente sí puede el gobierno clausurar los gimnasios o cualquier establecimiento comercial que entienda que va a mejorar la realidad sanitaria en nuestro país. Ahora, Yuri, lo que me explicas, por último, a mí y a toda nuestra teleaudiencia, en cuanto a que Sí. no existe sanción escrita para aquellos que violen el toque de queda o se relaje cualquiera de los derechos suspendidos por el estado de emergencia y el toque de queda. Eso Sí. no lo sabe el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y hablo de los dos consultores jurídicos. No estoy hablando solo de Antoliano Peralta, estoy hablando también del consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante el gobierno del PLD. No Sí, lo sabe Flavio Darío Espinal, mi no, profesor su Flores, profesor sí. querido, no lo sabe Sí. el Ministerio Público, el de entonces, el procurador Jean Alain, o no lo sabe doña Miriam Germán, por demás, una de las más célebres garantistas cuando estaba Claro. en una cámara penal en la Suprema Corte de Justicia. O sea, que están diciendo cosas, no voy a decir disparatadas, pero que riñen el más estricto respeto a la ley. O sea, no Claro. puede un consultor jurídico, ninguno de los dos, ni ningún procurador, ninguno de los dos, promover esto y sanciones de esta naturaleza si ellos no saben que eso no está escrito, no es parte de una ley. ¿Cómo lo promueven? Les Bueno, resta hasta prestigio a cada uno de ellos. don Roberto, yo como buen dominicano le voy a matar el gallo en la funda, como dicen, ¿no? Y es que el artículo 32 de la ley 21-18 dice lo siguiente: el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en los estados de excepción será sancionado de acuerdo con las disposiciones vigentes. La propia ley de estado de emergencia dice que las sanciones que se van a aplicar ya deben de estar vigentes en una ley previa al estado de excepción. En caso de que ahora queramos aplicar esas multas, pues el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Congreso Nacional deberían ponerse de acuerdo para promover una ley en el propio Congreso, promulgarla y que entonces a partir de ahí esas multas que se apliquen sí sean o sí cuenten con un principio de legalidad. Perfecto, pues con más razón, yo creo que hay que ir organizando Y muy importante, don Roberto, muy importante, en ningún otro país están metiendo a la gente presa por toque de queda, porque en términos de políticas públicas eso lo que hace es un efecto contrario al que se quiere delimitar los contagios, porque hacinan 20, 30, 40 personas en una sola celda, que nosotros sabemos que lamentablemente las celdas de nuestro país no cuentan con la salubridad necesaria. No es una medida en ningún sentido efectiva, ni mucho menos legal. Ya, hay que decir también, en honor a la verdad, que en muchos países, por ejemplo, que se restringe
el movimiento, el libre tránsito, o se suspende en medio de un estado de emergencia y un toque de queda. Por ejemplo, en España, para usted ir de una región a otra, tiene que pedir un permiso, pero eso está tipificado en la ley, no es que se lo inventó el presidente del gobierno español o el rey se lo inventó de ahora por ahorita, se levantó y dijo, pónganle un papel ahí. No, no, está escrito y sobre eso es que actúan. Ah, si usted lo cogen yendo de una región a otra en España sin el papel, usted tiene una sanción porque está dispuesto así por ley, claro, o está multado. Para que estemos claros, no es que se lo inventaron de ahora para ahorita. Resumiendo con esto, quizás pudiera ser un poquito extravagante o ir hasta un extremo, pero si a usted lo vienen a detener en medio del toque de queda, usted tiene que detenerse y escuchar a la autoridad que es la policía y le dice, mire, a mí un abogado me explicó a través del noticiario que usted no me puede llevar preso, porque la ley no le obliga a eso. Usted me pone un documento y yo voy obligado mañana a ver un juez para que me ponga una sanción que no existe, porque el juez lo que le va a decir, bueno, Varsovia, váyase para su casa porque yo no tengo con qué sancionarlo. Si le van a poner una multa, usted le dice, no me pueden poner la multa, no existe en la ley. Así es. Nada que ampare que me multen porque yo violé el toque de queda. Si le van a poner otra contravención, otra cosa, no puede, nadie puede hacerlo. Lo estoy diciendo tampoco para que se arme una revolución, lo hago en el más estricto respeto para que la gente, bueno, respete el toque de queda porque al final es parte de las medidas para garantizar la salubridad y la protección en medio de la pandemia. Y yo soy un defensor del toque de queda. Como soy un defensor y he defendido que la gente se quede en su casa, defiendo también que se respete la dignidad de la gente y los derechos de las personas. No podemos seguir cualquierizando aquí la justicia, que queremos que sea independiente y que tenga fortaleza, y estemos aplicando sanciones que no corresponden, que no están en la ley. Así no se impone el respeto a la ley inventándose leyes y sanciones. Se lo digo a los procuradores que emitieron estas resoluciones, se lo digo a los consultores jurídicos que han pasado por ahí y que han refrendado eso. Yo creo que es hora de ponerse a trabajar, de primero devolver los 100 millones de pesos que con mucha euforia la Procuraduría anunció que había recaudado en medio de la pandemia por sanciones. La Procuraduría tampoco es responsable de recaudar nada. Y si lo recaudó, devuélvalo, procuradora, los 100 millones de pesos, diga dónde están y devuélvaselo a las personas porque es ilegal haberle cobrado ese dinero a la gente. Hasta tanto el legislador, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y la Justicia hagan un documento, lo hagan en el Congreso como ley o como una resolución que ampare las sanciones para los que violen el toque de queda. Solo así tendrá validez el toque de queda, simple y llanamente, pero sobre todo habremos colaborado como sociedad al respeto a los derechos humanos. Yo no sé tantas comisiones de derechos humanos que hay acá en el país que no se hayan dado cuenta de cómo se estaban vulnerando y afectando los derechos del ciudadano con todas estas cosas que se están haciendo. Y vuelvo y digo, soy un defensor del toque de queda y que continúe el toque de queda, pero bajo reglas claras, legales y de respeto a los derechos humanos. Así de sencillo. Así es. Yuri, gracias. Gracias por estas opiniones y consideraciones. Un joven abogado dominicano, Yuri Rodríguez, en nuestra emisión estelar de Telenoticias.